Muy buenas con todos, que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy contentos de tenerles ya una vez más en nuestra sintonía. Hoy nosotros estamos trayendo un tema que nos parece muy especial. Y el tema es David y Goliat. Sí, David y Goliat. Siempre he querido hablar y predicar acerca de este tema, pero bueno, siempre hay una oportunidad en la cual vamos a poder compartir con ustedes nuevos temas. No es que no haya predicado de este tema, lo he hecho en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos países, pero aquí desde esta página es la primera vez que voy a compartir este tema, pero hay mucho gusto, nos sentimos muy contentos, muy felices realmente por poder compartir, porque tiene algunas connotaciones especiales en nuestros recuerdos. Ustedes saben que son historias, enseñanzas en la escuela dominical, en las iglesias, que uno las recuerda siempre con mucho cariño. Bien, expresado esto, vamos a orar en este momento, en este instante, pidiendo la bendición de nuestro Dios, pidiendo la ayuda, la cobertura, la asistencia de nuestro Dios realmente para nuestro diario vivir. Así que David y Goliat, basado justamente en 1 Samuel capítulo 17, los versos del 1 al 58. Okay, vamos a leer unos cuantos versículos, pero definitivamente todo el episodio, toda la historia completa está basada aquí en 1 Samuel capítulo 17, los versos del 1 al 58. Vamos a orar en este momento porque es importante y porque este ministerio es OPP, oración, palabra y poder. Porque predicamos la palabra, porque oramos y porque hemos visto la gracia, la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas y también en la vida de muchísimas personas que han recibido paz y una respuesta en sus corazones de sanidad y de muchas cosas más. Vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de ti, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote de que nos cubras, nos ayudes, nos bendigas, nos asistas, Señor, realmente con tu poder y con tu presencia. Y que la luz de Jesucristo se alumbre grandemente, poderosamente en nuestras vidas. Señor, que sean tus manos de amor y de bendición, de cobertura y de protección, cubriendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Oramos, Señor, por los enfermos, oramos por los débiles, oramos por los necesitados, oramos, Señor, por aquellos que necesitan ser levantados de esa cama, Señor, de ese lecho del dolor, de esa angustia, de esa desesperación. Señor, si hay ataduras, si hay opresiones de sus antepasados, de sus familiares, Señor, que han traído como consecuencia maldiciones generacionales sobre sus vidas, oramos, Señor, para que rompas cadenas, ataduras y opresiones, que rompas, Señor, toda obra y maquinación del enemigo. Señor, que el poder de Jesucristo sea mucho más. Siempre, Señor, va a ser así. Por eso aclamamos a ti que por tus llagas seamos sanados, limpiados, libres, sí, liberados, Señor, de toda garra, de toda atadura, de toda opresión, Señor, del enemigo. Oramos, Padre, para que llegues e inundes las vidas, las mentes y los corazones de todas las personas que en este momento nos están viendo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, por favor, continúa con nosotros, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su palabra. Levanto una aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto una aleluya, mi alma melodía es. Levanto una aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad.
Muy bien, muy bien. Ya estamos entonces aquí con palabra de Dios en mano para justamente poder compartir la bendita palabra de Dios. Por favor, ten mucha fe que muy posiblemente bajo la cobertura, bajo la bendición de Dios, en esta hora, en este momento que estás viendo, que estás escuchando la palabra de Dios, sin lugar a dudas y equivocarnos, el poder y la autoridad de Dios se van a derramar sobre tu vida de tal manera que el Señor pueda vencer muchos de tus gigantes que te están afectando, que te están haciendo daño, libres de la duda, del temor, de la angustia, de la desesperación. No porque nosotros lo digamos, sino porque así enseña la palabra y promesa de Dios para nuestras vidas. Así que te invito a que por favor me acompañes a leer las Sagradas Escrituras en 1 Samuel, el capítulo 17, los versos del 1 al 58, y que dice así la bendita palabra del Señor. Y vamos a dar lectura en este momento, y vamos a leer solamente los versos del 41 al 51, porque lo contrario sería muy largo la lectura, pero vamos a hablar de todo, pero vamos a leer aquí en 1 Samuel 17, del 41 al 51, que dice: Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomó la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mis queridos amigos y hermanos, sin lugar a dudas, una de las historias más hermosas que nos registra la Escritura. Hay muchísimas historias hermosas, pero tenemos gusto, ¿no? Y esta nos encanta realmente, ¿no? David y Goliat. ¿Quién era David? Bueno, hasta él entonces un ilustre desconocido, hasta ese entonces, un pastor de ovejas, muy humilde, un hombre abnegado, un hombre con diligencia, pero un hombre fuerte, muy fornido, porque él, para defender las ovejitas, normalmente peleaba con los leones, peleaba con los osos, peleaba con todo aquello que tenía que pelear con tal de poder defender sus ovejas. Mis queridos amigos, esta narrativa de la palabra de Dios nos trae muchas lecciones espirituales, porque nos ayuda a entender a cabalidad
acerca del poder, de la autoridad, y que el Señor, para Él no hay absolutamente nada que sea duro, que sea difícil, que sea imposible, porque el Señor tiene poder. Y bueno, hay algunas cosas importantes que a la luz de esta porción de la palabra de Dios de 1 Samuel 17 en todo su capítulo, la Biblia nos registra aquí. Y ya hemos tenido la lectura de una porción importante, una parte, porque 1 Samuel tiene 58 versículos, como ya lo hemos expresado, pero vamos por parte, ¿verdad? Vamos por parte. Y vemos también, en primer lugar, la situación y ubicación del pueblo de Israel con el pueblo filisteo. Y la Biblia describe que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Y pues también Saúl y todos sus hombres de guerra, de batalla, se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un montón a un lado, un grupo a un lado, del lado de un monte. Israel estaba sobre otro monte al lado y el valle entre ellos. Es decir, había una colina por un lado que estaban los filisteos, había otra colina por otro lado donde estaba el pueblo de Israel, y en medio había un valle, ¿no? Que era el sitio de batalla. Los pueblos guerreros normalmente que escogían así, y en medio pues peleaban. Así que esta es la situación, el contexto de la ubicación donde se suscitó este asunto. Ahora, en segundo lugar, yo quisiera analizar la armadura de Goliat. ¿Quién era Goliat? Bueno, Goliat era un hombre de una altura muy grande, muy considerable, ¿no? Que tenía más de 2 metros de altura. Y aparte de esto, era un hombre muy fuerte, muy fornido, un hombre ducho en guerra, en pelea, un hombre de muchas batallas realmente, ¿no? Así que esta es la situación realmente de Goliat. Salió, inclusive la Biblia registra que Goliat salió del campamento de los filisteos, todo un paladín, ¿no? El cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura, dice, 6 codos y un palmo, sí, fácilmente más de 2 metros. Posiblemente póngale usted 2,5 metros. Era un hombre fuerte, ¿no? Y la armadura de él, miren ustedes, ¿no? Traía un casco de bronce en su cabeza, lo cual si le tiraban una flecha, muy posiblemente no le iba a hacer daño. Era un hombre que estaba armado, tenía una buena armadura, tenía todos los implementos de guerra y por sobre todo los sabía usar muy bien. La Biblia dice también que llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, o sea, era una armadura pesada, ¿no? Y sobre sus piernas, miren, porque el hombre se cubría la cabeza, el cuerpo y las piernas, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, o sea, no había una parte de su cuerpo, ¿verdad?, que no esté protegida. Un hombre que sabía, porque sin duda ya había pasado muchas experiencias, y dice la Biblia también que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro y su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea que imagínate que de repente Goliat podía sentar esta lanza, y si alguien que estaba abajo le caía esa lanza, solamente cayéndole nomás allí, sin pensar en que se la tiraba con fuerza, que evidentemente lo iba a matar, pero un peso de eso, no es como que te caiga a ti un peso de estás acostado y te caiga un peso así, ¿no? Ponle de más de 100 libras, más de 50, 60 kilos, o sea, algo pesado, ¿no? Y era un hombre muy fuerte realmente, o sea, prácticamente, humanamente hablando, por la situación que analizamos, Goliat tenía todas las de ganar, porque era un hombre muy fuerte, y David en cambio era pequeño, era bajo de estatura, no es que era un enano, pero era bajo de estatura, es decir, no tenía la dimensión de la altura que tenía Goliat, no.
Así que los filisteos, la situación y el contexto de la guerra, de la batalla que había en ese momento, la situación era la siguiente. Resulta que los filisteos y Goliat todos los días desafiaban al pueblo de Israel. ¿Cómo lo desafiaban? Literalmente los insultaban. Miren ustedes, ¿no? En una guerra que ya estaba por comenzar, el pueblo de Israel en ese momento estaba muy triste, muy nervioso, que no sabía cómo enfrentar una situación. Saúl estaba allí con todos sus hombres de guerra, de batalla, pero estaban, nada más, porque no estaban haciendo otra cosa, ¿no? Así que todos los días salían ellos e insultaban literalmente al pueblo de Israel, ¿no? Y les decían que eran cobardes, que los iban a matar, que quién quiere pelear con Goliat. Es más, ellos sacaron algo y tuvieron una idea al pueblo filisteo. Le dijeron, a ver, el que venza a Goliat, gana la guerra, ¿no? Gana la guerra. Y inclusive ellos llegaron a decir, si ustedes vencen a Goliat, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si Goliat los vence a ustedes, al hombre, ¿no?, que vaya por Israel, que venga a sacar la cara, que venga a pelear, entonces ustedes serán nuestros esclavos. El pueblo de Israel será esclavo de los filisteos. Y dice la Biblia que no había hombre que quiera pelear realmente con Goliat. No había hombre. Entonces ellos estaban ya aturdidos por todos los insultos y por toda la situación que realmente el pueblo filisteo los había insultado. Prácticamente todos esos días que ellos estaban allí, que no comenzaba la guerra, estaban allí en sus posiciones, pero no comenzaba la guerra. No comenzaba la guerra. Ahora, hay una situación, ya ustedes tienen el contexto, sabemos la situación, la armadura que tenía Goliat y cómo los filisteos desafiaban a cada momento, a cada instante. Venía un vocero de ellos y les decía, los vamos a matar, ustedes no sirven. Y es más, los maldecían. Miren ustedes, ¿no? Y era una situación, eran días duros, difíciles para Israel, porque el pueblo no estaba armado como debería ser y no había gente valiente. Pero resulta que en Dios no existen casualidades ni circunstancias, sino existen propósitos. Resulta que el padre de David lo llama a él, ¿no?, de entre la manada y le dice, ven, David, quiero que le lleves comida a tus hermanos, porque ellos están peleando, ellos están en una guerra, en una batalla, ¿no? La gente estaba sufriendo, ¿no? Así que David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, ¿no? Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Elad, que era el primogénito, y el segundo era Abinadab, y el tercero era Sama. Y David era el menor, el más chiquitito, el pucho, el último, ¿no?, el conchito de la familia. Y dijo David, cuando su padre le pidió esta encomienda, que por favor les lleve comida, les lleve mensaje, inclusive le dice el padre de David, es decir, Isaí, le dice, por favor toma alguna prenda para que me demuestres que realmente ellos están con vida, toma nota de algo, que ellos te manden una seña, ¿no? Y les mandó comidita, porque sus hijos estaban en guerra, no saben que en una guerra no hay tiempo de que la gente se ponga a cocinar, en fin, y mandó granos, pan tostado, en fin, y toda una serie de alimentación para ellos. Y cuando David llega al valle de Elá, donde estaban en posiciones ambos ejércitos, tanto el de Israel como el ejército filisteo, esa mañana que David se levantó muy temprano, según nos registra a partir de 1 de Samuel 17:20,
David dice que dejando las ovejas al cuidado de un guarda, de uno de sus asistentes, por así decirlo, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, porque lo que hasta ese momento ocurría era que gritaban, pero no peleaban. No peleaban porque veían más o menos a Goliat y nuevamente se retrocedían. Veían a Goliat y nuevamente se retrocedían. Esa era la situación de lo que estaba pasando allí. Entonces, la Biblia dice que se ponía en orden de batalla, pero no pasaba nada. Y el panorama que vio David y todo lo que se enteró allí, ¿verdad? Porque David llegó con la comida, pero antes de llegar a hablar con sus hermanos, dice la Escritura, a partir del verso 26 al 30, de este 1 Samuel 17, que David averiguó qué era la situación y quién era ese hombre, ¿no? Porque le tocó presenciar que aquel gigante y su vocero salían a insultar, a blasfemar el nombre de Dios, el nombre del Señor, y a insultar, ¿no? Y a tratarlos como lo último, ¿no? Y no había quien saque la cara por Israel. Así que David se entera de la situación y él dice, ¿cómo? Que no hay nadie que saque la cara por Israel, que ponga bien en alto el nombre del Señor. Así que David se enteró completamente de todo y después le dio la comida, fue a buscar a sus hermanos, le dio la comida y los hermanos le dijeron, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Él dice, bueno, yo he venido porque mi padre les envió esta comida. La Biblia dice que sus hermanos le tuvieron en poco, inclusive trataron de menoscabarlo, de tenerlo a menos, ¿no? Como ocurre muchas veces en las familias, ¿no? Y David se hizo a un costado, se fue. Y David en ese momento se le ocurre una gran idea. Y él dice, yo voy a hablar con Saúl. Y le cuenta un testimonio, David, porque así lo registra la Escritura, del verso 31 al 37. Le cuenta cómo Dios lo respaldaba como pastor de ovejas, cuidando las ovejas, cuando muchas veces venían tigres, leones, osos. ¿Saben que los osos no es que David peleaba con los osos, con los chiquitos, con las crías recién nacidas? No, osos. No. Pero David le hacía, Dios lo respaldaba, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía. Y David le cuenta el testimonio a Saúl de qué era lo que él hacía, quién era y cómo hacía. Entonces, de una u otra manera David le insistió, porque él dijo, no es posible, yo sé que Dios me va a respaldar, yo sé que voy a salir. Sin duda David oró, ¿no? No se tiró a la aventura y él sintió de parte de Dios que el Señor lo iba a cuidar, que el Señor lo iba a proteger, que el Señor lo iba a respaldar. Y finalmente lo convence al rey Saúl, que era el encargado de la guerra como rey y que estaba allí, para que lo dejen pelear. Que en principio no quería Saúl, le dice, tú eres un muchacho, tú eres un joven. En cambio ese hombre es un hombre ducho de guerra, tiene mucha experiencia. Y dice la Escritura que finalmente Saúl cede, ya que nadie quería pelear con Goliat. Así que hay en ese momento una preparación de David para pelear con Goliat. Y bueno, Saúl trató de ayudarle a David y le dice, yo te voy a prestar mi armadura, su ropa, su equipo de combate, ¿no? Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, porque era la vestimenta propia de aquel entonces para la guerra, para la pelea. Si Goliat, que era un hombre grande que posiblemente no hubiera necesitado de toda esta armadura, sin embargo, él tenía su armadura, Goliat, no siendo grande, gigante, como se le dice, ¿no? Siendo un hombre muy alto y fornido y grueso, ¿no? Un hombre que estaba muy dispuesto para la guerra, para la lucha, para la pelea. Y la Biblia dice que David ciñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esta prueba, nunca se había puesto un equipo como este, ¿no? Y miren ustedes que dijo David, Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca he practicado. Wow, aquí hay algunas palabras importantes que ya mismo vamos a hablar. Nunca he practicado.
Nosotros podemos conocer aquí en la historia realmente de que David se puso una armadura que no le quedaba a él, ¿no? Como otra gente que pretende imitar a otras personas y que no es la misma armadura que la que Dios te quiere dar. O sea, pelear con armadura de otro, ¿no? Con la unción de otro, con la bendición de otro, con la santificación de otro, con la entrega de otro. No hay cómo, ¿no? Así que David echó de sí aquella cosa y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Sí, yo me imagino entonces que David, cuando puso estas piedras en el saco pastoril, porque eso era lo que él era, pastor, en el zurrón que traía, y tomó la onda en sus manos y se fue hacia el filisteo. Sin duda que David tenía una convicción, eso es claro, eso es evidente. David tenía una clara convicción. Y va en busca de este filisteo llamado Goliat. Humanamente hablando tenía todas las de perder, humanamente hablando. Y finalmente David pelea con Goliat. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y su escudero delante de él, el que le asistía, llevándole toda la carga del peso de toda su vestimenta, su lanza, etcétera, etcétera. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Miren, así era David. Era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y la Biblia dice que maldijo a David por sus dioses en el nombre de los filisteos, ¿no? Sus dioses paganos que tenía. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el poderoso nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le dice también: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Miren, profecía y cumplimiento inmediatamente. Él le dice qué es lo que va a pasar. Nada de pura boca, ¿verdad? Y que este me dice y todo lo demás, y le daba la vuelta. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Este hombre alto, fornido, con mucha experiencia en guerra, llamado Goliat, lo insultó a David con todos los adjetivos calificativos que usted le pueda poner. Póngale nomás. Pero David le responde, no en la carne, sino en el espíritu. No eufórico, sino con la unción poderosa de Dios. Sabiendo que el Señor estaba allí para socorrerlo, para apoyarlo, para asistirlo. Es el momento cuando David le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada. Sabrá todo el mundo, toda la humanidad, todos los habitantes hasta ese entonces, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Mis queridos amigos y hermanos, esta historia nos relata, más allá de un joven pastor, delgado posiblemente, sencillo, pero nos narra la historia de un hombre que estaba completamente ungido, lleno de la gracia, cubierto, que le acompañaban en ese momento, en ese instante, porque tenía casta, porque tenía, aunque no tenía porte de altura, pero tenía el porte espiritual, tenía la capacidad, tenía el don, tenía la revelación, tenía la bendición. Y tenía todo lo que se necesitaba realmente de lo que un guerrero, aún con experiencia, habría tener. Sin embargo, David no tenía la experiencia, pero definitivamente
Cuando alguien está bien puesto, consagrado en el Señor, miren, no hay diablo, no hay demonio, no hay atadura, no hay opresión que pueda resistir al poder y la autoridad de Dios. Yo te quiero decir en esta hora, en este momento, que esta historia nos trae grandes lecciones espirituales. Y nos trae grandes cosas porque aún en cada detalle que la armadura de Goliat, que parecía humanamente imposible de poderlo vencer, miren, para Dios no existen los imposibles. Por más que los médicos en algún momento que ellos hacen su trabajo y lo entendemos, que digan el resultado de los exámenes dice que usted tiene esto, esto y lo otro y le queda poco tiempo de vida. Sí, es el diagnóstico. Y aún a veces necesitamos saber el diagnóstico para saber por qué orar y por qué reprender y qué es lo que Dios va a hacer en sanidad. Hay cosas que nos parecen gigantes, que son duras, difíciles de avanzar y de vencer. Que nuestras fuerzas humanamente hablando no las vamos a poder solucionar. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso. Y a veces no solamente hay eso, hay valores que la gente tiene que cancelar. Hay situaciones que las personas y las familias tienen que cubrir. ¿Y saben qué? Dios está allí. Dios está allí para obrar, para bendecir, para levantar, para cuidar, para guardar, para proteger, para ayudar, para bendecir a aquellos que tanto necesitan del Señor, de su poder y de su presencia. Mis queridos hermanos, mucha gente hoy en día le vale un comino que la gente como Goliat que insulta la obra de Dios, la iglesia, que insultan literalmente y son capaces de, en lugar de ponerse al lado de Dios de la iglesia, sino del lado de los que insultan y los que blasfeman. Da un poquito de vergüenza ajena al ver, pero son como Goliat, que insultan, que vociferan, que maldicen, lejos de llevar las oraciones y las peticiones delante de Dios. David fue un hombre que demostró que tenía, no vamos a decir pantalones, porque en ese entonces no se usaba pantalones, pero que la ropa la tenía bien puesta realmente para hacer frente contra un hombre que literalmente era imposible, humanamente hablando, era imposible ganarle, pero David tenía una fe, que aún siendo él un joven muy muchacho, sin embargo, él tenía una fuerza cual Sansón de parte de Dios, con temor a Dios, y vencía a los animales y fieras del campo más duras, más difíciles. A nosotros también nos ha tocado enfrentarnos a fieras. A usted también, posiblemente no fieras como tigre, como león, como oso, pero gente que es como una fiera, que lo único que destila es maldad y odio. Es por eso que en esta hora David nos trae una enseñanza fuerte, que ni siquiera es con la armadura de Saúl, sino realmente en el poder, en la autoridad de Dios. David dice, esto yo no lo he practicado, pelear con esto de aquí. Yo hago lo que yo conozco, yo hago lo que yo sé, yo hago lo que el Señor a mí me ha enseñado. Y es hermoso realmente porque estas lecciones que nos trae esta narrativa sagrada, esta historia maravillosa de la palabra de Dios, que también es válida, que también es espiritual, que también trae una enseñanza de parte de Dios, que no hay imposibles, no hay problemas que Dios no nos ayude. No hay situaciones duras y difíciles en que Dios no nos asista. Aun cuando pareciera que todo está perdido, el Señor tiene una salida preciosa y maravillosa. Y hoy declaramos para sus vidas que el poder y la autoridad de Dios es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo, que el diablo pueda poner. Declaramos bendiciones para sus vidas. Y saben que este David, este joven David, dice que aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, miren ustedes esta palabra, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No le corrió, no le dio la vuelta, no era que tenía la táctica, la estrategia de que le voy a dar vuelta y lo voy a cansar y después lo cojo cansado. No, señores, él cogió inmediatamente, él ya se había preparado, había ido al río, dice la Escritura.
para coger unas piedras lisas. Fue muy estratégico allí y con su honda para darle la vuelta y clavarle, porque la Biblia dice que le clavó la piedra cuando David le tira la piedra con la honda a este hombre de guerra y de batallas, Goliat. Dice la escritura que la piedra se le clava en la frente y que él cae para adelante. O sea, allí prácticamente en el primer round, ¿no? David le hace knockout, por así expresarlo. No es que él se puso a dar y que le tiró la lanza como sacan algunas películas. Está bien un poquito como para ilustrar, pero en realidad, créanme lo que Dios bendijo tanto a David, apoyó tanto a David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y miren, tan pronto como tiró la honda, se enterró la piedra en la frente de aquel hombre, ¿no? Que la parte, qué tino de parte de Dios que tenía David, pues ya era, en eso él tenía experiencia, en matar de esta forma, de esta manera, porque miren, con esa honda, ¿no? Cogía los osos, ¿no? Se las aventaba a los osos y le daba sin duda en la cabeza y pues un piedrazo grande con una piedra. Eso es fuerte. Y prácticamente aniquilaba de esa manera a los leones, que no les daba chance ni para la carrera. O sea, qué tino, ¿no? Qué tino, qué puntería realmente que tenía David. Y viene finalmente David cuando ve que cae el gigante, se acerca a él, porque él tenía solamente sus piedras, tenía su honda. Y tenía la unción de Dios, que era lo más importante, la bendición, la cobertura y la protección de Dios. Y es el momento realmente cuando David ve que Goliat cae, se acerca, le desenvaina su arma, es decir, la de Goliat que tenía todavía enfundada, y le corta la cabeza. Y de esa manera David vence a Goliat. Israel es triunfante y victorioso frente a este pueblo filisteo que por muchos días y varios días solamente se había dedicado a insultar a Dios. Un joven finalmente llamado David, un pastor, que mucha gente lo expresa con desprecio, pero miren, Dios bendijo y respaldó completamente a David. Mis queridos amigos y hermanos, yo no sé qué tengas en tu bolsillo, yo no sé qué tengas en tu casa, yo no sé cuáles sean tus ahorros, pero yo te digo que lo poco que tú tienes, a veces Dios se glorifica en lo poco que tú tienes. Sí, tal vez 2, 3 panes, un pez o pocos peces, y saben que Dios hace milagros. Tal vez tengas una piedra, tal vez tengas solamente limones y te toque hacer limonada. Tal vez tengas otras cositas. Pero tienes el amor y el temor a Dios, tienes santificación, tienes consagración, tienes lealtad a Dios, tienes comunión, tienes oración, buscas a Dios como manda la Escritura. Entonces, ¿saben qué? Dios te va a ayudar, Dios te va a cubrir, Dios te va a bendecir completamente. Así como Dios ayudó y bendijo a David, el Señor también te va a ayudar y te va a bendecir para que tú puedas vencer a todos tus problemas, todas tus dificultades, que son nuestros gigantes en el día llamado de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces nosotros lo único que hacemos es apostamos, invertimos nuestro tiempo en angustiarnos, en desesperarnos, en no saber qué hacer, cuando lo que deberíamos es decir: Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti, Señor. Cúbreme, ayúdame, apóyame, ampárame, asísteme, Señor, protégeme. ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo lo hizo David? Y ahí sí podrás enfrentar tus problemas más duros, más difíciles. Mis queridos amigos y hermanos, hemos visto la mano de Dios y cómo el Señor nos ha ayudado en su nombre a derrotar muchos Goliat. Y vamos a seguir adelante, hablando, predicando, ungiendo, orando por los enfermos. Es más, oremos en este momento y pidamos a Dios que Él nos ayude a vencer nuestros gigantes, que a veces son temores, angustias,
desesperaciones, enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, dificultades legales, en fin, una serie de cosas y situaciones. Pidamos a Dios mucha ayuda, mucha cobertura, mucha bendición en este momento. Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos en esta hora y pedimos, Dios, que tu amor, tu unción, tu amparo y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso se derrame en este momento sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, sobre nuestras finanzas. Oramos, Señor, para que la gloria de Dios, para que el poder, para que la unción de Dios sane a los enfermos, dé salud, dé bendición. Liberte, Señor, a aquellos que están oprimidos y atados por el enemigo. Rompe cadenas y ataduras. Mira los hogares, las familias, esas esposas que necesitan volver a sus casas, esos esposos que necesitan volver a sus casas. Oramos por esos hijos e hijas, que el poder de Dios los cubra. Oramos, Señor, por los enfermos, por los débiles, por los necesitados. Oramos por las provisiones, Señor, para estudios, para la familia, para pagar hipotecas, en fin, una serie de cosas. Oramos, Señor, para que tus manos preciosas, a todos aquellos que en este momento están viendo, Señor, este mensaje, están escuchando la gloria de Dios. Soltamos una palabra de poder, palabra y promesa de Dios para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Solamente apóyennos, por favor, suscribiéndose a nuestras páginas de YouTube y de Facebook. Y por favor, comparta la palabra de Dios. Ayúdenos a predicar la palabra de Dios. Y la manera en que usted lo puede hacer es compartiendo este mensaje con otras personas que tanto lo necesitan. Que Dios les bendiga grandemente.